Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Davo Guzmán. Gracias por escucharlo. Si estás viendo este podcast a través de YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No solamente puedes escuchar estos episodios de podcast, sino que también puedes escuchar por ahí canciones que hemos compuesto para poder fortalecer nuestras vidas. Y si nos escuchas por alguna plataforma de audio, pues también dale seguir por ahí para que puedas tener esas notificaciones que luego te van a avisar que pues ya está listo un nuevo episodio, ¿no? Y también los invitamos a que puedan visitar por ahí en Spotify o cualquiera de los otros lugares donde tenemos ya por ahí canciones. Solamente pónganle Davo Guzmán y por ahí les va a aparecer, ¿no?, el podcast, pero también les van a aparecer estas canciones, ¿verdad? Álbums que por ahí tenemos donde ustedes pueden escuchar estas canciones y pueden ser de bendición a sus vidas. Bueno, pues iniciemos con este nuevo episodio. Una gran parte de la humanidad, directa o indirectamente, ha sido influenciada por alguna corriente religiosa. Una corriente religiosa no solo contiene ceremonias de oración y sacrificios, como sabemos, también contiene creencias y normas de comportamiento. Nuestro Dios puede ser desde una divinidad invisible hasta una visible, como a lo mejor uno mismo. Incluso puede ser la misma ciencia, nuestro Dios. Entonces, en realidad, todos de alguna manera somos religiosos de algo, creemos en algo. El asunto es, ¿en qué creo? ¿Por qué creo en eso? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Dónde me tiene eso que creo? ¿Qué provoca que crea eso? ¿A dónde me llevará? ¿En qué sustento mi fe? Son preguntas que surgen. Durante toda nuestra vida, alrededor de nosotros van pasando historias e historias que van arrojando distintas narrativas de lo que es la vida. Las narrativas artísticas que hoy en día se transmiten a través de películas, cine, series, novelas literarias y canciones que escuchamos, todo eso nos dice qué es el amor, qué es la justicia, qué es la sociedad, qué es injusto, etc. Toda esa metanarrativa nos planta a cada uno en ese jardín desde donde hacemos estos juicios de valor. El jardín se podrá llamar hinduismo, ateísmo, cristianismo, libre pensamiento, etc. Según sea el jardín, serán los valores que tendremos. Según esos valores, será como interpretaremos lo que nos rodea. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos transmitiendo con lo que somos? Si tenemos hijos, ¿qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Cuál será nuestro verdadero legado para ellos? Hoy en día está muy de moda enviar buenas vibras y decir gracias a la vida o al universo. Sospecho que en muchos de los casos se hace por no meterse en problemas. Algo ha de haber con el asunto de esconder nuestra fe. Y si somos honestos, ocurre más con aquellos que somos cristianos o simpatizantes cristianos, uno ya no sabe, porque otras religiones son mucho más concretas y fieles en ese sentido. Y la sospecha continúa. Es muy probable que si no hay una postura apologética, si el individuo no muestra rasgos de defensa de su fe, eso es lo que quiere decir apologética, al menos con cosas tan sencillas como decir gracias a Dios o Dios te bendiga, en lugar de agradecer a la vida o al universo o enviar buenas vibras, es muy probable que sea porque no tenemos bien cimentada nuestra fe. Quedar bien con todos es complicado, por no decir imposible. No se puede quedar bien con todos los gremios que se levantan alrededor de nosotros. Y aparte, nos vemos mal al vernos indefinidos, por así decirlo. Es mejor mostrarnos honestos y auténticos de acuerdo a lo que creemos y por lo tanto somos. Y llegamos a otra pregunta. ¿Por qué no tienes cimientos firmes en su fe? ¿Por qué no tenemos cimientos firmes en nuestra fe? Bueno, estoy hablando obviamente de nosotros como cristianos. Este es un podcast de carácter cristiano, con contenido cristiano.
Bueno, una de las probables respuestas es porque en todos los momentos históricos de la humanidad ha habido una guerra constante de distintas creencias religiosas. Y entre tanta posibilidad, cuando se ve el cristianismo como otra opción más y no se tienen bien definidos los puntos de referencia y de diferencia, ahí es donde se facilita un ambiente que aligera y abarata el Evangelio. Esta reflexión es producto de lo que ha producido en mí la lectura del texto base que nos toca abordar en esta ocasión. Si sigues este podcast, sabes que en los episodios más recientes vamos dando seguimiento al libro del Apocalipsis. En este momento nos encontramos en el capítulo 2 y vamos a ver particularmente los versículos 19 y 20, donde nos presenta las fortalezas y debilidades de la iglesia de Tiatira. En el versículo 19, en este versículo, Cristo enumera y engrandece las fortalezas de la iglesia de Tiatira, poniéndole un "y" entre cada cosa, como diciendo y esto, y además esto otro. Resalta lo bueno que han hecho, como cuando se dice en preámbulo todo el currículum de un orador antes de presentarse. Ahora, imagínate esa escena donde se está presentando a alguien así con sus grandes hazañas y logros y luego dijeran algo muy malo de esa persona. Francamente sería un balde de agua fría, ¿verdad? Para quien están presentando. Y eso es lo que sucede después aquí en estos versículos, porque Jesucristo habla a la iglesia de Tiatira, Juan lo escribe y dice Jesucristo habla a la iglesia, y dice ahí en el versículo 20, particularmente dice así, empieza con un pero. Ya vimos el 19, donde decía lo bueno, y esto tienes lo bueno. Pero aquí en el 20 es donde digo que viene como un balde de agua fría. Dice, empieza con un pero. Pero, sí, le dice, pero tengo contra ti esos peros que suceden en las conversaciones a como calan. ¿No lo crees? Puedo recordar con claridad cuando realizo una música para publicidad, un jingle. Ahí en esos casos cuando un cliente me dice todo lo bueno primero y luego me dice, pero, y ahí viene lo bueno, ¿verdad? Tengo la experiencia en alguna ocasión de un cliente que teníamos por allá en Estados Unidos, un cliente gringo, como decimos, ¿verdad? Pero que hablaba español. Y recuerdo muy bien que le mandamos el avance de la música y nos decía, pues que iba muy bien, nos decía primero las cosas buenas y luego al final nos decía, estamos tan cerca. Y ya aquí todo el equipo de producción pues nos reíamos del asunto porque hicimos como no sé, 10, 15 avances y en todos al final nos decía todo lo bueno y al final nos decía, estamos tan cerca y ya para nosotros era como gracioso, aunque ya llegaba a ser pesado, ¿no? Ya cuando al final logramos terminarlo, que ya no hubo peros, bueno, pues fue un gran logro. Pero bueno, esa experiencia de estamos tan cerca, creo que probablemente a todos nos ha pasado de alguna manera en la vida. Y regresando al texto, aquí Cristo así lo hace. Dice las cosas buenas, pero luego extiende su exhortación. Y esta no es una mala técnica. Pienso que hasta es sensata, ¿no? Quienes hemos tenido a nuestros hijos en el sistema Suzuki recordamos esa técnica, ¿no? Donde primero al niño se le dice todo lo bueno, aunque esté tocando mal, pero se le dice todo lo bueno. Recuerdo a la maestra Lucy Camacho cuando a nuestros hijos les decía así con mucho amor todo lo bueno, aunque no estaba tan bien ejecutado, pero siempre se le decía primero lo bueno y luego ya después empezaban a decir ahí detalles de cómo arreglar esos asuntos que estaban como pendientes, ¿no? Pendientes o por resolver. Y bueno, nos acostumbramos como familia un poco a eso, aunque a veces no lo logramos, pero es un buen sistema. Y aquí Cristo primero dice lo bueno a la iglesia y después dice pero, ¿verdad? Y bueno, el pero que Cristo les pone es esa mujer Jezabel que se dice profetiza y anda engañando a todos y haciéndoles caer en fornicación y comer cosas ofrecidas a los ídolos.
La referencia bíblica en el Antiguo Testamento nos lleva a Primera de Reyes 16:31, que habla de esa mujer que tomó Jeroboam como mujer, la cual era hija de otro rey contracultural a los israelitas y por lo cual cayeron en adoración a otros dioses. Y el actor principal de esta cita bíblica es Acab. Es Acab, un rey de los israelitas que literal dice, la Biblia de él dice por aquí, permítanme, hizo lo malo delante del Señor. También dice, en otra parte, dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y ese Jeroboam ya había sido mala influencia para un rey anterior. Ese otro rey se llamaba Omri. De este Omri, la Biblia dice también, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero además, dice, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Notemos la mala influencia y repercusión que provocó el que Jeroboam se saltara las indicaciones de Dios y tomara por mujer a alguien que luego provocó que cayeran en adoración de otros dioses. Como dato adicional, hay otra referencia, otra cita bíblica que nos habla acerca de que Jezabel provocó con sus fornicaciones y muchas hechicerías que se rompiera la paz en Israel. Si quieres estudiar esto, puedes buscarlo en 2 de Reyes 9:22. ¿Y sabes cómo murió esta mujer, por cierto? Después de que la lanzaron por una ventana, en la desesperación ya querían acabar con esta perversión que había ahí de parte de ella y que estaba provocando grandes estragos ahí en el pueblo. ¿Sabes cómo terminó? Los perros, después de lanzarla por una ventana, los perros se comieron sus carnes. Una muerte muy triste y muy simbólica de lo que termina ocurriendo con aquellos que vienen y provocan que se rompa la paz en el pueblo de Dios. Ojo con esto. Estos versículos nos hacen pensar en la importancia que hay en mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos evitar caer en atrocidades que nos hagan desviarnos de nuestra fe. Y más allá de eso, debemos evitar en que por causa de nuestra frialdad espiritual hagamos caer a otros y nos llevemos de encuentro no solo a nuestra generación, sino a las generaciones que vienen debajo de nosotros y sobre todo a nuestros hijos, aquellos que somos padres. ¿Sabías que Tiatira quedó sepultada debajo de la actual ciudad moderna Aquisar? Este hecho es muy significativo. ¿Estamos transmitiendo el Evangelio a los que nos rodean? Es una pregunta. ¿Estamos transmitiendo el Evangelio a los que nos rodean de tal modo que no se quede sepultado ahí toda esa transmisión de nuestra fe? Particularmente, vuelvo a insistir, en aquellos que nos rodean, pero principalmente nuestra familia, ahí con nuestros hijos. Ya basta de seguir guardando las apariencias, de cuidar el qué dirán. ¿No te imaginas la influencia que puedes tener sobre otros para que se acerquen a Cristo, a tu fe? Esa que tienes escondida, pero que debe salir a la luz. Esa que dice la Biblia que no debemos esconder debajo de la mesa, donde se esconden las manos, las cartas, como para ocultar nuestra estrategia. Dios es un Dios de valientes, un Dios que se entregó a sí mismo por amor a nosotros, un Dios planificado que seguirá firme, sigue firme en su plan de redención y no se detendrá por nuestra débil fe. Su plan continúa, insistimos, su plan continúa. Nos sumemos o no, su plan continúa, pero nos conviene sumarnos porque estaremos del lado de los vencedores, de los que llegan a la meta, de los que ven su rostro, porque vivieron su fe y la gritaron a los cuatro vientos, en todas sus redes sin esconderla. Seamos ese canal que otros necesitan ver y escuchar para ser transformados. Que así sea. Nos va a ir bien.